Buenos días, arquitectas y compañeros. Hoy día mi tema es la cultura preincaica. Los antecedentes. El imperio del Tahuantinsuyo se extendió por gran parte de la cordillera de los Andes por un breve periodo entre 1838 y 1532, fecha en la que estos conquistadores fueron derrotados por otros invasores, los españoles. Algunas culturas preincaicas fueron parte del proceso cultural del cual nació el Estado incaico, en el seno de la tradición peruana. Otras, en cambio, tuvieron solo contactos esporádicos o breve influencia de o sobre las culturas del antiguo Perú. Específicamente, antes de la conquista del Pachacutic, en general se dice preincaico a todo aquello que proviene antes de la hegemonía de los incas. En particular, se puede considerar que este periodo abarca más de 17.500 años y múltiples periodos culturales. Han sido postuladas muchas formas de clasificar las épocas preincaicas de la historia de Perú y de Ecuador. Sin embargo, son dos de las que alcanzan un grado de aceptación relevante. La primera es la cronología procesual, de acuerdo al desarrollo cultural, del historiador y arqueólogo peruano Federico Kaufmann Doig, y la cronología estilística, basada en el desarrollo artístico del historiador Gordon R. White, plasmada en el horizonte e intermedio. En la siguiente tabla tenemos la cultura preincaica por fecha. Tenemos el Chinchorro, la Valdivia, la Caral, la Cotocallao, la Cupisnisque, Chavín y Paraca. Dos de ellas son de Ecuador, que son las Valdivia y la Cotocallao. Como podemos ver, tenemos las fechas antes de Cristo, desde su aparición hasta la fecha de su final. Las investigaciones arqueológicas precolombinas sobre América señalan a Mesoamérica y los Andes centrales y sureños, actualmente repúblicas del Ecuador, Bolivia y Perú, como dos de las áreas nucleares que generaron los procesos culturales más complejos. Aquí la ciudad y el Estado son las expresiones culturales y políticas más logradas de su evolución. Las otras regiones próximas o distantes a estas dos áreas alcanzaron poca complejidad, siendo el Curaçao en muy pocos lugares la organización política muy alta y más bien la banda y la tribu. En ambas áreas, en los primeros 5 siglos de nuestra era, la ciudad y el Estado se manifestaron prístinamente, como producto de largos procesos autónomos de experimentación y descubrimiento. Las civilizaciones más antiguas de Sudamérica surgieron en la costa central de Perú hacia el cuarto o tercer milenio antes de Cristo, y fue extendiéndose a lo largo de más de 4 milenios de historia, tras suscitarse nuevas tradiciones culturales hacia el siglo II a.C. Estas extensiones se extendieron primero al altiplano y fueron luego extendiéndose hasta latitudes como el noreste argentino, donde las primeras sociedades complejas aparecieron en el siglo VIII. Otros pueblos conquistados por el ejército incaico fuera de la cotradición andina se organizaba en señoríos étnicos o jefaturas independientes sin ningún aparato estatal de por medio. En la costa de Ecuador surgen las primeras jefaturas hacia el cuarto milenio antes de Cristo. Entre tanto, los pueblos de Chile central entrarán a la revolución agrícola recién en el segundo milenio de nuestra era. En las restantes regiones del subcontinente, como el casco de la Amazonía, el Chaco y las Pampas, la sociedad no habrían alcanzado complejidad mayor a la tribal. Las culturas dentro de la época preincaica tenemos la Valdivia, que es una cultura arqueológica precolombina que se desarrolló entre el 3500 y 1800 a.C. en la costa occidental del Ecuador. Se asentó en el valle de Valdivia de la península de Santa Elena, provincia de Santa Elena, en los estuarios del río Guayas, en los ríos Manabí y el Oro. Descubrimiento de la cerámica valdiviana. Se dio en la costa ecuatoriana hace algunas décadas y trajo consigo fama para Ecuador desde el punto de vista arqueológico, pues la cultura valdivia se presenta como una verdadera cultura del periodo formativo. No hay duda de que los valdivianos mantuvieron las tradiciones arcaicas de la caza y la pesca y la recolección de moluscos,
pero hasta ahora no existen pruebas claras de que la valdiviana fuese una cultura intensamente agrícola y civilizada, al menos si se la compara con las civilizaciones de Oriente Próximo o las culturas mesoamericanas de la Edad de Bronce. Una de las culturas que tenemos dentro del periodo preincaico es la cultura Cotocollao. Es una cultura arqueológica relacionada con el pueblo que habitó en la Hoya de Quito, Ecuador, entre los años 1500 a.C. y 500 a.C., conocido también como Cotocollaos. El estudio sobre los Cotocollaos empezó en 1976, cuando unos escolares encontraron varios huesos humanos cerca de su escuela. Se cree que para los funerales más antiguos usaban la cáscara de maíz para envolver a sus muertos, pero al fin de su existencia era más común ponerlos en tumbas. Los Cotocollaos eran principalmente granjeros que cultivaban maíz y frijoles, vivían en valles fértiles y buenos para plantar el maíz. También comían frutas y cazaban animales para comer. Las casas eran hechas de materiales orgánicos como madera y paja, por lo que no quedan restos que puedan observarse hoy en día. Por esta razón pasó mucho tiempo sin saber de su existencia. Pese a la ausencia de los restos, todavía existen huecos donde estaban los postes del hogar. Los huecos están hechos en piedra volcánica y todavía existen. Por este modo se conoce que las casas de los Cotocollaos eran más o menos de 4 por 6 metros. El pueblo de ellos, que se encuentra al norte de Quito, es aproximadamente de 1 kilómetro cuadrado en total. Han encontrado muchos huesos de llamas y alpacas, pero nadie está seguro si son de animales que cazaron y comieron, o si los tenían domesticados en su población. La vivienda y arquitectura de la cultura. Según la tradición serrana, inicialmente usaron las cuevas y abrigos rocosos en forma natural. Hacia el año 7000 a.C. empezaron a arreglar las cuevas con barreras de troncos y ramas a la entrada, y más adelante con muros pequeños de piedra. En el interior se hicieron fogones y hornos similares para la pachamanca. También se enterraban a sus muertos bajo la influencia de los ritos ideológicos religiosos. La vivienda consistía fundamentalmente en reparos, refugios y cavernas naturales que complementaban, acondicionaban y defendían mediante la construcción de rústicos accesos, muros divisorios y perforaciones ventiladas. Como vemos en las imágenes, podemos observar las primeras viviendas que se construyeron en la época. Dichos alojamientos, que ocupaban la mayor parte del tiempo, se alternaban sus incursiones a la costa con los campamentos levantados en las lomas o playas, basándose en tiendas rudimentarias forradas con pieles o albergues construidos con livianos troncos, cañas y esteras. Los centros ceremoniales son un conjunto de pirámides de dimensiones monumentales asociadas a la aldea y villorios. Tales pirámides son expresiones de la más antigua arquitectura pública. Ejemplo de ello lo tenemos el Cotocho, el Guanaco y el Paraíso, que es en Lima. En las siguientes imágenes podemos ver la línea temporal que se dio a partir de la era preincaica, que comienza desde la Caral en el año 3200 a.C., siguiendo por la Chavín, Paracas, Vicus, Moche, Nazca, Yaguanaco, Lima, Huari, Lambayeque, Cajamarca, Chachapoyas, Chincha, Chimu y Pachamac, las cuales eran en todo el periodo preincaico la línea temporal que ellos tenían. Como podemos ver, la cultura preincaica del antiguo Perú, que no tiene relacionado con Ecuador, pero es la más mencionada. En la cultura Chavín estaba la cultura Paracas, cultura Cupinisque y la cultura Púcara. La siguiente era que es como una línea de tiempo de las culturas preincaicas en Perú. El intermedio temprano, cultura Mochica, cultura Nazca, cultura Vicus, entre otras. El horizonte medio, la cultura Tiwanaco, cultura Huari, cultura Pachamac. Intermedio tardío, que ya es casi la última, cultura Chimu, cultura Chicha, cultura Chachapoya, cultura Chancho.
y el Horizonte Tardío, que es la última, que ya después de esa surgió el periodo de la cultura incaica. Gracias, arquitecta.